pastor, hoy estoy listo para recibir una palabra de parte de Dios. Fíjate que tiene todo que ver. ¿No lo escuché? ¿Sí? ¿Sabes? Sí. Fíjate que tiene todo que ver con el mensaje que quiero compartirte el día de hoy. Porque ¿cuántos de nosotros no estamos siempre expectantes o anhelando que Dios nos hable? ¿Hay alguien aquí que diga, yo necesito que Dios me hable? ¿Hay alguien que pueda decir eso? Yo quiero oír la voz de Dios, yo quiero que Dios me hable, yo quiero que esté siempre mostrándome algo. Yo recuerdo que cuando yo empecé, me escuché un poquito raro. ¿Me escuchan raro? Como en una caja así. Ahí me escuchan. Entonces yo me acuerdo cuando empecé en mi caminar con Dios. Y cuando empecé a descubrir cómo escuchar la voz de Dios, para mí era como esta búsqueda constante. Quiero escuchar la voz de Dios, quiero escuchar la voz de Dios, quiero que Dios me hable. Conforme fui avanzando en mi vida cristiana y en mi ministerio y fui descubriendo las diferentes maneras en las que Dios me hablaba, entonces pude aprender a identificar cada vez que Dios quería decirme algo. Pero conoces la voz de alguien conforme se hace más familiar a ti. Es decir, entre más cercana tengas una relación con alguien, te es más fácil identificar su voz. Este ejemplo yo siempre lo hago. Cuando alguien de aquí de esta casa escucha mi voz, ¿sí? Puede que estén en una multitud, pero si yo grito, la gente escucha. Y los que conocen mi voz, ¿qué van a hacer? Van a voltear, ¿sí? Entonces, nos sucedió una vez, creo que conté la anécdota, nos sucedió una vez, estábamos en un partido de fútbol americano en el estadio y algunos de los jugadores son parte de esta casa. Entonces yo estaba gritando y todo el mundo le estaba gritando a uno de los jugadores, ¿sí? Y no volteaba. Y no volteaba, y toda la gente así, entonces yo volteo y le llamo por su nombre. Y grité, creo que con la misma intensidad que todo el grupo que estaba conmigo lo hizo. Pero cuando yo grité, inmediatamente volteó y me ve. Y le dije, ven, conoce la voz de su pastor. Pero ¿qué creen que produjo eso? La familiaridad de conocer con el timbre de mi voz las cosas que yo hago y cómo hago. Pero todos nosotros queremos recibir siempre una palabra de parte de Dios. ¿Sí? Yo me acuerdo cuando recibí la primera palabra profética en mi vida. Yo tenía 12 años. Y la recuerdo con mucha claridad. Es una de las cosas que he platicado un par de veces con Ruth, porque Ruth estaba en esa palabra profética, aunque yo no sabía a qué se referían a ella, pero hablaron acerca de mi futuro, hablaron acerca de mi esposo, hablaron acerca de mi ministerio, hablaron acerca de mi vida. Y yo tenía 12 años, ¿sí? Y después, eso fue a los 12, y a los 14 años, 14.6, como a los 14 años más o menos, fue cuando tuve mi fue cuando recibí el bautismo del Espíritu Santo, cuando empecé a operar en los dones. Entonces, ha sido una serie de cosas que he vivido a lo largo de mis ya 38 años, llevo 38.1 de años, y cómo he ido aprendiendo cada vez más, pero siempre está esta necesidad o estas ganas de quiero escuchar la voz de Dios o quiero recibir una palabra de parte de Dios. ¿Sí? Hay personas que viajan incluso kilómetros para ir a lugares donde saben que va a haber algún predicador o saben que va a haber algún profeta para recibir una palabra de parte de Dios. ¿Sí? Lo voy a decir ¿cómo decirlo? Quiero usar la palabra. Sí, lo voy a decir pues, con todo el respaldo que hay de Dios para nosotros. Hay profeta en esta casa. ¿Sí? ¿Alguien ha recibido palabra profética aquí en Agape? Hemos hablado cosas, Dios nos ha mostrado cosas acerca de esto. Entonces, hay personas que todo el tiempo están expectantes a recibir esta palabra. Es como la historia de Juan. ¿Les conté la historia de Juan o no? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? No. ¿Les conté la historia de Juan o no? No. Ok, ahí es cuando ustedes dicen que la cuente. Bueno, a ver, otra vez. ¿Quieren que les cuente la historia de Juan? Sí. Les voy a contar esto. Otro Juan. ¿Hay algún Juan aquí? Juan, levanta la mano. No eres tú, eso. Les voy a contar la historia de Juan. La historia de Juan habla de una persona, un hombre, fiel a su casa, fiel a su iglesia, fiel a sus diezmos, sus ofrendas, ser activo en el servicio dentro de la iglesia, un adorador. Pero Juan tenía siempre estas ganas de recibir una palabra de parte de Dios. Y venía un predicador invitado y estaba ahí esperando que el predicador le diera la palabra. Y no recibía nada.
Y después estaba otra persona y todo el tiempo estaba esperando que le dieran una palabra de parte de Dios. Y todo el tiempo estaba esperando. Ahora, él tenía sus tiempos de oración, tenía sus tiempos de lectura de la palabra. Era, como le dije, era un servidor activo en su iglesia. Pero aún así, todo el tiempo estaba una palabra, una palabra, una palabra. Entonces un día, dice la historia, que Juan llegó como a este punto de decir, ya Dios, he estado pidiéndote que me hables, esta es la última oportunidad que te voy a dar. Imagínate su soberbia. La última oportunidad que te voy a dar, háblame. Se pone a orar. Según él no recibe nada, dice, bueno, voy a ir a la iglesia. La última vez, Dios. La última vez que voy a ir a la iglesia. Al cabo dice, ¿qué voy a hacer que no me vas a ver? Entonces dice la historia que mientras estaba Juan en el servicio, en la reunión, Dios le da una palabra al pastor y le dice, le vas a dar un zapatazo a la persona que yo te diga. Y el pastor dijo, a ver, Espíritu Santo, me estás hablando bien. Y Dios le dijo, le vas a dar un zapatazo a la persona que yo te diga. Y el pastor dijo, ha de ser, no sé, ha de ser mi mente, Dios, no eres así, pero bueno, está bien. Pues terminó de dar su mensaje y al momento de bajarse del púlpito, el Espíritu Santo le dice, ¿estás listo? Le vas a dar un zapatazo a la persona que yo te diga. Y el pastor dijo, ¿qué? Entonces, en eso voltea y ve a Juan. ¿Y qué crees que Dios le dijo? Duro y a la cabeza. Dice la historia que él llega, el pastor llega, se quita el zapato y dice, pues Dios te dice que y le da el zapatazo. Entonces el pastor preocupado, sí, el pastor preocupado está así como que ya me eché a Juan, o sea, imagínate. Entonces cuando Juan se despierta, ve al pastor y le dice, gracias, porque hoy Dios me acaba de hablar. La diferencia de una persona que conoce la voz de Dios y una que no la conoce es que el que no lo conoce siempre está esperando a que alguien más venga a decirle lo que Dios le contó a otra persona. Cuando tú conoces la voz de Dios e identificas cómo es que Dios te habla, entonces tú caminas sabiendo que Él en todo momento tiene una palabra para nosotros. Y una cosa interesante es que Juan sabía mucho, pero nada lo aplicaba. Porque leía, porque oraba, porque servía, pero si yo no aplico aquello que recibo, aquello que conozco, entonces de nada me sirve. Y hoy yo sé que muchos de ustedes, porque lo he sentido desde muy temprano en la mañana, están hoy buscando o esperando una palabra de parte de Dios. Y escucho esta palabra, la he tenido, ¿no? Ruth sabe que cuando Dios me habla algo me lo repite 1,000 millones de veces y no estoy exagerando. Y él me decía, victoria, conquista, victoria, conquista, victoria, conquista. Hay personas que están esperando una palabra de parte de Dios para vivir victoria y en conquista. Pero hoy, más que darte una palabra tal cual, hoy te voy a dar 3 cosas que son claves y básicas para que tú y yo vivamos una vida de victoria. Para que tú y yo vivamos una vida de conquista. Y no vivir expectantes a que algo suceda, sino vivir en un estilo de vida donde todo sucede todo el tiempo. ¿Sí? Una de las cosas que a mí me gustan es, desde que yo entendí diseño, desde que yo entendí cuál es mi diseño, desde que entendí cuál es mi propósito, es ser un canal de bendición a las personas. ¿Sí? Entonces, de repente estamos en algún lugar y me desaparezco por unos minutos y regreso con Ruth y me dice, Ruth, Paco, ¿dónde estás? Y yo, no, es que estaba hablando por una persona. No, es que... Pero es porque entendí mi diseño. ¿Sí? Desde el momento en que yo entendí estos principios que te voy a explicar el día de hoy, entendí que no tengo que esperar a que alguien venga a repetirme una palabra que ya fue soltada sobre mi vida o una palabra que ya está escrita en la Biblia.
Y ahí empiezas a vivir un estilo de vida donde cosas comienzan a suceder. Hoy puse un tweet en mis redes sociales, no lo he publicado en Instagram, pero puse un tweet que dice: yo no soy una persona que se mueve por sentido común. Yo me muevo por una fe poco común. Y moverme en esa fe me hace vivir situaciones todo el tiempo. Porque si yo todo el tiempo estuviera esperando confirmaciones de parte de Dios, palabras de parte de Dios, entonces me quedaría sentado esperando. Así que quiero que vayas conmigo a 1 Samuel, capítulo número 7. Y yo tengo que entender que necesito llegar a una manera correcta en cómo concluyo acerca de Dios. Si yo he creído que Dios es un Dios pequeño, los resultados que voy a ver en mi vida van a ser resultados pequeños. Porque el que limita a Dios soy yo en la manera en la que concluyo acerca de Él. Pero si yo sé que Dios es un Dios de milagros y es un Dios que opera en lo sobrenatural, entonces yo concluyo que esto es verdad en mi vida y sobre eso opero mi camino. 1 Samuel, capítulo número 7. Fíjate lo que dice. Dice: entonces los hombres de Kiriat Jearim fueron por el arca del Señor. El arca estaba con los filisteos, dice. Y la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en las laderas, y comisionaron a su hijo Eleazar para que se encargara de él. El arca permaneció en Kiriat Jearim mucho tiempo, dice, 20 años en total. Dice: durante ese tiempo, todos los israelitas se lamentaron porque parecía que el Señor los había abandonado. Está hablando del pueblo, ¿ok? Después dice: entonces Samuel, ¿sí? Samuel es el profeta. Si vemos, si después te invito a que puedas leer el 1 Samuel, y los primeros capítulos nos narran acerca de Samuel y su historia. Pero fíjate cómo sucede aquí. Dice: entonces Samuel le dijo a todo el pueblo de Israel: si de todo corazón desean volver al Señor, desháganse de sus dioses ajenos y de las imágenes de Astoret. Dediquen su corazón al Señor y obedézcanlo solamente a Él. Entonces Él los rescatará de los filisteos. Di conmigo una palabra. Dilo fuerte, di una palabra. Dilo fuerte, di una palabra. Dios suelta una palabra al pueblo de Israel a través del profeta y les dice instrucciones claras. Les dice: si de todo corazón haces esto, entonces recibirás esto. La palabra fue soltada al pueblo a través del profeta. Y cuando la palabra fue soltada, el pueblo tenía que entender que era necesario activar esa palabra. Di conmigo: activar. El profeta suelta la palabra, pero la persona tenía que activarla. Ahora, fíjate lo que dice después. Así que los israelitas se deshicieron de todas sus imágenes de Baal y de Astoret y adoraron únicamente al Señor. Versículo 7. Cuando los filisteos se enteraron de que Israel se había reunido, movilizaron a su ejército y avanzaron. Y dice: el miedo invadió a los israelitas cuando supieron que los filisteos se acercaban. Entonces dice Samuel, dice el pueblo: no dejes de rogarle al Señor nuestro Dios que nos salve de los filisteos. Entonces Samuel tomó un cordero y lo ofreció al Señor como ofrenda. Y dice: rogó al Señor que ayudara a Israel. Y el Señor le contestó. Cuando Samuel suelta la palabra, le está diciendo al pueblo: vuelve tu corazón a Dios, entrégale todo a Él. ¿Se acuerdan lo que hablamos el domingo? Dependencia total de Dios, y entonces Él te librará de las manos de tu enemigo. Cuando los filisteos se dieron cuenta que todos se habían reunido, se habían deshecho de los dioses ajenos, los filisteos se enojan, y cuando vienen al pueblo se le olvida la palabra. Se le olvida lo que Dios había dicho. Se le olvida lo que el profeta había soltado. Y es necesario que Samuel venga otra vez y que dice: ok, voy a orar. Y él ora, y Dios, ¿qué hace? Responde. La pregunta es:
la palabra había sido soltada desde antes, sí o no. El problema estaba en creerla, tomarla y hacerla activa. Gracias a Dios que estaba Samuel para recordarles al pueblo la palabra que había sido soltada antes. Pero hay cosas que Dios suelta sobre nosotros que tenemos que ver. Después dice luego Samuel tomó una piedra, la colocó entre las ciudades de Mizpa y la llamó Ebenezer. Significa hasta aquí Dios nos ha ayudado. De modo que los filisteos fueron sometidos y no volvieron a invadir Israel por algún tiempo. Y durante toda la vida de Samuel, la mano poderosa del Señor se levantó contra los filisteos. Entonces, Samuel toma la palabra de parte de Dios. El primer punto para vivir una vida en victoria y una vida de conquista es tener una palabra de parte de Dios. ¿Están anotando? Sí. ¿Los que les gusta tomar notas? Número 1, ¿qué necesitamos? Tener una palabra de parte de Dios. Una palabra de parte de Dios. Entonces Dios suelta la palabra a Israel. ¿Sí? Dios le suelta la palabra al pueblo. Y cuando la palabra es soltada, la persona tiene que creerla para, como ya dije hace un momento, hacerla activa. Fíjate lo que dice el Salmo capítulo 2, versículo 7. Hoy quiero que hagamos algo. No sé si eres una de las personas que te gusta rayar o no tu Biblia. A mí sí, me encanta. Mi Biblia tiene muchos. Acabo de cambiar de Biblia. Jubilé a mi espada anterior. Tuve que ir con un herrero para que forjara una nueva espada. Ya tengo una nueva espada, también está más afilada, así que tranquilo. Pero hoy quiero que hagamos algo. Hoy yo quiero que sobre tu Biblia tú empieces a escribir algunas cosas. Y quiero leerte lo primero. Está en el Salmo capítulo 2, versículos 7 y 8. Dice: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Verdad? Con el que está a tu lado, dile: está hablando de ti. Dile: está hablando de ti. Entonces lo primero que vamos a hacer es que ahí donde dice mi hijo eres tú, dice mi hijo eres tú, ¿verdad? Ahí quiero que le pongas una flechita y que le escribas: está hablando de mí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya lo están haciendo? Veo que algunos ya están así, que pastor, es que no traje mi plumón especial. Pon un post-it ahí. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, Paco. Mi hijo eres tú, Daniel. Mi hijo eres tú, Mari. Mi hijo eres tú, mi hijo eres tú. Y así tu nombre tiene que estar ahí. ¿Por qué? Porque desde antes que fueras concebido en el vientre de tu madre, ¿sí? Por tus padres, desde que fueras concebido, Dios soltó la palabra sobre ti. Amén. Entonces, si el primer paso para vivir una vida en victoria es tener una palabra, déjame decirte que hoy ya tienes una palabra y fue soltada desde antes que nacieras. Yo publicaré el decreto, dice Dios, mi hijo eres tú. Cuando diga mi hijo eres tú, vas a decir tu nombre en voz alta. ¿Listo? Mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. La Biblia está llena de verdades para cada uno de nosotros, pero hay una particularidad y esa es la ventaja que tenemos tú y yo. Y es que en el Antiguo Testamento todas las verdades de la Biblia estaban ocultas y eran pocos los que podían descubrir. Pero en el Nuevo Testamento vino Jesús. Gracias Dios por Jesús. Amén. Y nos vino a revelar y a mostrar cada una de estas verdades. Amén. Jesús vino a exponer las promesas y palabras que el Padre había escrito para nosotros desde antes de nacer y a través de Jesús nos fueron mostradas y reveladas. ¿Alguien quiere una palabra de parte de Dios? Acabo de soltar una parte, pero tengo otra. ¿Están listos? Sí. Pero ahora vamos a ir, pero ahora me dice dicho dónde, ¿verdad? Pero ahora vamos al versículo
Isaías 43, capítulo 1. Isaías 43, capítulo 1. Aquí vamos a escribir más, ¿ok? ¿Lo tenemos? Dice, pero ahora, o lo vamos a leer en NTV, si me lo pueden poner ahí en NTV. Pero ahora, o, y ahí le vas a tachar y le vas a poner tu nombre. Pero ahora, oh Paco, ¿sí? Escucha al Señor, quien te creó. Oh Paco, el que te formó, dice. ¿Otra vez? ¿Ya pusiste ahí? ¿Ya le cambiaste el nombre? Pero ahora, oh Paco, escucha al Señor, quien te creó. Oh Paco, el que te formó, te dice: no tengas miedo, porque he pagado tu rescate. Te he llamado por tu nombre, eres mío, y cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán, pero tú eres mi testigo, oh Paco. Amén. Dice el Señor: tú eres mi siervo, tú has sido escogido para conocerme, para creer en mí y comprender que solo yo soy Dios. No hay otro Dios, nunca lo hubo y nunca lo habrá. Amén. No sé a ti, pero cada que leo ese versículo se me pone la piel chinita, porque está hablando de mí, porque me escogió, porque me conoce, porque me dio un nombre. Y si hoy necesitas una palabra a cual aferrarte, esta palabra es para ti, porque tiene tu nombre. Voy a hacerlo otra vez, voy a decir, pero ahora, oh, y tú vas a pedir tu nombre, ¿sí? En lugar de decir, cada que haga pausa vas a gritar tu nombre, ¿sí? Pero estoy sintiendo que el Espíritu Santo está convenciendo a algunos de que esta es una verdad. ¿Por qué no es? Así que voy a leerlo otra vez junto, pero cada vez que yo haga pausa, cuando me detenga, pausa profunda, tú vas a gritar tu nombre en voz alta, ¿ok? Y lo estoy leyendo para ti. ¿Va? ¿Listos? Sí. ¿Todo el mundo listos? Sí. Muy bien, dice, pero ahora, oh, escucha al Señor, quien te creó, oh, el que te formó, te dice: no tengas miedo, porque he pagado tu rescate. Te he llamado por tu nombre, eres mío. Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán, pero tú eres mi testigo, oh, dice el Señor: tú eres mi siervo, tú has sido escogido para conocerme, para creer en mí y comprender que solo yo soy Dios. No hay otro Dios, nunca lo hubo y nunca lo habrá. Esta es palabra, Padre. Si la primera cosa que necesitamos para una vida de victoria y conquista es una palabra de parte de Dios, hoy ha sido soltada una verdad profunda y una palabra que es tuya. Y cuando la gente te diga: tengo que leerte algo que me dijo Dios, acompáñame a Isaías. Pero dice: no, pero es que ahí dice que Israel. Dice: no, chécate, dice mi nombre. Aquí está mi nombre escrito, aquí dice, se refiere a mí. Ahora, qué increíble que Dios te dice. Hay una diferencia entre alguien que te promete algo y alguien que te promete y te cumple, ¿cierto o no es cierto? Dios dice: te estoy soltando la palabra, pero la verás cumplida. ¿Cómo dice que la veremos cumplida? Dice: serás mi testigo. ¿Qué está diciendo Dios? Es que he soltado esta palabra para ti y te convierto en testigo, porque serás un testigo que hace, da fe y legalidad de que algo ha sucedido, ¿cierto o no es cierto? Es el que con lo que vio dice que es verdad. Entonces Dios te dice: suelto esta palabra sobre ti, pero a la vez te vuelvo el testigo fiel que va a dar testimonio y declarar lo que ya he dicho. Hoy tú tienes que aferrarte a esta palabra y decir: es la palabra que Dios ha dado para que yo viva en victoria. Amén. Sin importar la situación o circunstancia. Ahora me encanta porque este primer punto produce los dos siguientes. Porque fíjate lo que dice al final. Dice: tú has sido escogido para conocerme,
para creer en mí y para comprender que solo yo soy Dios. Me encanta cuando dice, te escogí para que creyeras en mí. Así que el paso 2 o el punto número 2 para vivir una vida de victoria y conquista en todo momento es que Dios necesita un hombre o una mujer que le crea. Un hombre o una mujer que le crea. Pero Samuel, otra vez están todos los filisteos, otra vez se van a llevar, otra vez. Pero Samuel, ¿y qué dijo Samuel? Pues ya está la palabra, yo la creo. Y Samuel tomó la palabra y ¿qué hizo? Actuó en base a ella, es decir, le creyó a Dios. Una de las cosas, ustedes saben, uno de las cosas que más me gusta hablar o que nos encanta hablar aquí en casa es acerca cuando le habla acerca de la justicia de Dios. De cómo tú y yo, Pablo dice en 2 Corintios, como por medio de él fuimos llamados justicia de Dios. Ahora, justicia de Dios quiere decir, o ser justificado, quiere decir que a través de la obra de Jesús yo me puedo parar delante del Padre sin culpa, sin vergüenza. Me puedo parar totalmente santo delante de él. Pero nosotros vemos cómo, híjole, no me quiero extender en este punto, pero siento que Dios nos está moviendo ahí. En la Biblia vemos cómo Adán tenía una relación directa con Dios. Cuando Adán estaba en el Edén, Adán estaba delante de Dios sin culpa y sin vergüenza. ¿Cierto? Cuando viene el pecado, hay esta ruptura, esta separación, y el hombre pierde esta relación con Dios. Y me encanta porque hay un hombre que es el primer hombre que nosotros vemos que la Biblia llama justo. Y ese hombre se llama Abraham. Pero para que Abraham tuviera que haber sido considerado justo, dice la Biblia que Abraham le creyó a Dios y entonces fue considerado ¿qué? Pero primero tuvo que creer. Y esa relación que estaba perdida, Dios vuelve a tener otra vez en la tierra a un hombre justo, gracias a que Abraham creyó. Entonces, al momento de creer, ¿qué sucede? Comienzas a tomar lo que Dios te ha dado y lo vuelves parte de ti. Si esto produce en un hombre como Abraham el creer, que no va a producir en mí cada palabra que Dios ha soltado para mi vida, cada promesa, cada detalle. Vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 32. Dios necesita hombres y mujeres que le crean. Que le crean, que tengan una fe. Hebreos capítulo 11, versículo 1, escuela fue la certeza de lo que esperamos, la convicción de ¿qué? De lo que no podemos ver. Hoy en la mañana escuchaba, estaba estudiando algunas cosas y escuchaba a un autor que hablaba acerca de convicción. Y decía, cuando estás convencido de las cosas que no puedes ver, tu fe aumenta a un nuevo nivel. Y ni siquiera era cristiano. Pero hablaba de qué? De convicción en lo que no podemos ver. ¿Por qué? Porque al final todo lo que enseñan muchas personas hoy en día está basado en los principios que la Biblia establece. Porque la gente sabe que la fe es un motor para que cosas sobrenaturales sucedan. Entonces Dios necesita hombres y mujeres que le crean. Porque si tengo la palabra y la creo, entonces mi vida es una vida de victoria y de conquista. Pastor, pero es que estoy en medio de esta situación. Que estés en medio de un problema no quiere decir que estás derrotado. Tú puedes seguir estando en victoria. Porque Jesús venció todo. Fíjate lo que dice Hebreos 11, 32, 34. Dice, ¿qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas, que por fe, ¿qué hicieron? Conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y tú
tenemos la misma palabra soltada sobre nosotros y la capacidad de vivir en esta fe que produce cosas sobrenaturales. Y termino con esto último. Tener una conclusión correcta acerca de Dios. Solamente eso nos va a permitir vivir en victoria. Cuando vemos la historia de Jonatán y su paje de armas, que dice, ¿podrá Dios librarnos de esto? Él dice, claro que puede. Claro que puede. ¿Por qué? Porque él conocía a Dios. Cuando David se va y se enfrenta a Goliat, ¿qué le dice Saúl? Le dice, ¿podrás tú contra este filisteo? Es un gigante. Y David, ¿qué le dice? Es que yo voy en el nombre de Jehová de los ejércitos. Está hablando de fe y creer. Pero está basado en ¿qué? Una conclusión correcta acerca de Dios. Y Jesús tiene un encuentro con sus discípulos, Mateo capítulo 16, versículo 13. Y fíjate lo que dice, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron, algunos dicen que Juan Bautista, otros dicen que Elías, otros dicen que Jeremías o algún otro profeta. Entonces Jesús les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy? Porque no importa lo que la gente haya hablado, porque cada quien tiene una perspectiva de parte de Dios. Pero Jesús es muy tajante y les dice, ¿y ustedes quiénes dicen que soy? Jesús está diciendo, conóceme a mí y dime tú quién dices que soy. ¿Crees que soy Elías? ¿Crees que soy Juan Bautista? ¿Crees que soy el profeta? Inmediatamente dice Pedro, tú eres el Mesías, ¿el Hijo de qué? Del Dios viviente. Una conclusión correcta en el momento correcto. Entender que cuando Jesús viene a nosotros y nos dice que nos incluye en su reino, que nos incluye y nos da su autoridad y nos suelta el Espíritu Santo, entonces vivimos en ese lugar. Tengo una palabra de parte de Dios. Tengo una palabra de parte de Dios. Ahora Dios me necesita como un hombre de fe o una mujer de fe. Dios me necesita como un hombre de fe. Y terminar entendiendo esta, como lo acabo de mencionar, una conclusión correcta acerca de lo que Él me ha dado, lo que Él tiene para mí. ¿Qué me dejó Jesús? Me dejó al Espíritu Santo. Me dio su justicia, me vistió con su ropa y me dijo que todo lo que Él había hecho era solamente el principio de las cosas que tú y yo podíamos hacer. Jesús venció todo. Jesús venció la muerte, Jesús venció la enfermedad, Jesús venció la depresión. Jesús lo vio todo. Y sea que vea esa victoria desde la perspectiva correcta, es decir, lo puedo ver desde la perspectiva humana o desde la perspectiva de Dios. En la perspectiva de Dios es lo que tengo y vivo. Desde la perspectiva humana, tengo que esforzarme, nunca lo voy a poder alcanzar o nunca lo voy a poder tener. Pero hoy ha sido soltada una palabra sobre mí. Así que hoy no vamos a actuar por sentido común o lo que la gente dice. Hoy vamos a activar esta fe poco común. ¿Quién está listo para activar esta fe? Decir, pastor, yo vivo esta victoria. Claro que vivo en conquista. Y aunque la gente piense o diga lo contrario, yo vivo en esta victoria que Él me ha dado. Amén. Así que ponte de pie, vamos a terminar orando. Cierra tus ojos y levanta tus manos. Tú y yo vivimos en esta victoria. Y la palabra ha sido soltada. El Espíritu Santo ha hablado a tu corazón, ha soltado esta palabra y tú puedes vivir en esta promesa. Todo lo que el cielo tiene está disponible para nosotros. Jesús lo hizo posible. Así que hoy solamente quiero que tomes esta verdad y que tú digas, Dios, aunque yo no veo con mis ojos naturales lo que pareciera, hoy estoy viendo con mis ojos espirituales lo que ya es. Hoy estoy viendo mi victoria. Hoy estoy viendo mi sanidad. Hoy estoy viendo mi libertad emocional. Hoy estoy viendo mi libertad financiera. Hoy estoy viendo todo lo que tienes para mí. Hoy estoy viendo libertad en mi casa, en mi familia. Hoy estoy viendo la plenitud
que has traído a mí. Comienza a verlo con tus ojos espirituales, porque has sido llamado a esto. La palabra ha sido soltada sobre ti. Tú has decidido creer y has decidido concluir correctamente. Tú has dicho hoy, Dios es un Dios que cumple lo que promete y Él ha dado todo para ti. Así que así como estás, con tus manos levantadas, tus ojos cerrados, vamos a terminar este tiempo orando, vamos a terminar este tiempo adorando, pero si tú dices, pastor, yo quiero esto para mi vida, quiero tomarlo, concluir de Dios correctamente y no quiero ver a Dios como un Dios pequeño, quiero verlo como el grande y majestuoso, poderoso Dios que es. Quiero que hagas esta oración conmigo, así que repite en voz alta, dile Jesús, dile fuerte, dile Jesús.